Vamos con distribuidoras Cuyana, que es la parte de Mendoza, San Luis y San Juan de Ecogas, que en realidad abarca 6 provincias. Una cosa vamos a ir viendo es Moody's, que es la calificadora de riesgo primero. La deuda, o sea, los préstamos que devengan intereses no existen en distribuidoras Cuyana, por lo cual tiene poco apalancamiento, como es una de las cosas, de las características que dice Moody's sobre ello. Pero para buscar, bueno, ¿cómo se dice? Para concluir, o las conclusiones de ellos, primero, explican los ajustes tarifarios por debajo de la inflación y también la propia estacionalidad del negocio, un volumen de gas entregado por temperaturas elevadas comparado con el año anterior y los demás años, es decir. Primero, después, las fortalezas crediticias, tenemos operaciones sin apalancamiento. Esto es una fortaleza ya que no hay financiación por ahora, se mueve solita y que es adecuada obviamente. Demanda dinámica en su área de concesión, mayores márgenes de rentabilidad en comparación con otras empresas calificadas y no calificadas del sector. Después, exposición a riesgo regulatorio, elevada incertidumbre en torno al marco regulatorio argentina, elevada exposición al régimen zona fría, mitigado por el hecho que los pagos del gobierno se realizan en tiempo y forma, ¿no? Eso por ahora, ¿no? O ha sido así por el hecho también de que no hubo mucha dificultad para la entrega de gas, principalmente porque no se usó tanta energía como el año pasado, donde se hablaba de la crisis de gas. Este año fue mutis, se siguió hablando de la pandemia, de la guerra con Rusia y la sequía, ¿no? Pero no de la fortaleza que fue entregar mucho menos gas que el año pasado. Bueno, el ejercicio 2023 acarreó un saldo negativo de 1.211 millones, el año pasado era un saldo negativo de 548 millones, esto da por la disminución de las ventas, principalmente por crónica térmica, donde se tuvo el invierno más caluroso de los últimos tiempos. El segundo trimestre del 2023 en particular dio un superávit de 419,4 millones, siendo un 5% menor el año pasado. Yendo a sumas y saldos, en la página 2, apenas comenzamos, tenemos una baja de ventas de 1.700 millones en el total y en el trimestre por trimestre 1.500 millones, lo cual da tanto en el trimestre como en el acumulado resultados operativos negativos, además de, bueno, de un resultado de exposición al poder, por cambios en el poder adquisitivo de la moneda, o sea, RECAM, aumenta a 200 millones de pesos. Los puntos destacados son, bueno, esto ya lo dijimos en el video pasado, el 29 del 4, Enargás publicó los nuevos cuadros tarifarios para la distribución con una suba del 117 promedio. En la audiencia pública, la empresa había solicitado una suba de alrededor de 190%. La dirección de la sociedad, que ni apareció, decidió que el saldo de la reserva facultativa por 10.145,6 millones a fin de efectuar un pago de dividendos efectivos sean considerados para perspectivas futuras. Es decir, esta reserva no se repartirá por lo menos en este año, ¿no? Obviamente que la previa autorización de Enargás, esto lo vemos en el apartado de la página 31, donde habla de las condiciones para poder repartir dividendos, cómo está la situación financiera, etcétera, etcétera, pero no hay una decisión, o el directorio no tomó decisión alguna sobre el reparto de esta reserva facultativa. Los ingresos de actividades ordinarias suman 16.284 millones, representando una baja interanual del 13,9% por falta de actualización de cuadras tarifarias respecto a la inflación y menor despacho por crónica térmica. El 15,9% de los ingresos son por subsidio del Estado argentino, el año pasado era el 16,9%. Los costos de venta dan 14.743 millones, una alza del 1,2% por suba de gasto de distribución, es decir, bajan las ventas, 13,9%, suben los gastos. El margen de equidad sobre ventas es prácticamente nulo, el año pasado era un 18%.
volviendo a la página 2, tenemos resultados operativos, como dije, una diferencia de alrededor de 3.300 millones de pesos negativos en resultados operativos respecto al año anterior. Y después, los subsidiados son 2.550 millones de 16.014 millones. El año pasado fue 3.189 millones sobre los 18.589 millones. Los costos de ventas se acrecentan por la suba de gasto de distribución de 1.200 millones de pesos. No, 200 millones de pesos. El volumen de gas entregado es 1.205,6 millones de metros cúbicos, una baja del 6,3 anual. La cantidad de clientes sube un 1,5 anual. Esto sigue sigue subiendo. Nunca había una baja desde que resumo esta empresa, por lo menos. Y la empresa forma parte del 8,29% del total del consumo anual de la matriz gasífera. Desglosando el despacho promedio por tipo de clientes, tenemos centrales eléctricas, que es el 31,4, baja un 4,9. Industriales es un 31,3, baja un 4,7. Usuarios residenciales, que si bien hasta mayo esto generalmente era más del 20%, hoy es el 16,4, bajan un 9,6, y las estaciones de servicio GNC bajan un 3,8, es decir, todo baja en términos de volumen, o sea, en términos físicos. Vemos que la matriz de distribuidora de gas Cuyana es 808,29 clientes, por ciento de la matriz. Perdón, dije Guayos. Ahí va. Después, los clientes al cierre son 637.928 contra 628.499, es decir, un aumento de alrededor de 8.000 clientes. Viendo un poco la matriz que dije anteriormente, los Exceles acá. Tenemos, bueno, esto, que como dije, residencial era 26,4, donde en mayo era un 32,8 de peso de los residenciales. Y la tengo aquí, sí. Ahora, en mayo, es 29,6 de peso, es decir, bajando más de 3 puntos porcentuales. ¿Algo más había dicho esto? A ver. No. Bueno, las inversiones suman 529,7 millones de pesos, siendo un 4,5% menor a las inversiones realizadas al segundo trimestre del 2022, lo cual hice la aplicación del ajuste por inflación de 115,6% interanual, ¿no? Porque es 250 y pico. Sin embargo, se aprobaron 487 actualizaciones y anteproyectos de nuevas redes, un 38,4% mayor anual, lo cual da más expansión en kilómetros de redes y gasoductos y mayor cantidad de clientes en un futuro. Las estaciones GNC se mantienen en 229, el sistema de redes y gasoductos cuenta con 15.940 kilómetros, siendo 1,5 mayor al año pasado y aumenta más o menos 1,5 porcentual por año. Eso es el promedio. Porque el anterior también aumentó lo mismo. Bueno, se aprobaron las actualizaciones. Lo que decía de las inversiones a valor nominal al 30 del 6 del 2022 era 257,15, por lo cual lo tuve que multiplicar para ajustarlo por inflación, ¿no? Las actualizaciones son 352 el año pasado y este año se fueron a 487. Los gastos de naturaleza suman 7.837 millones, siendo un aumento del 10,7 interanual. Remuneraciones y cargas sociales, que pondera el 21,2, suben un 1,3. Juicios y reclamos, que es lo busqué. No vi un reclamo, pero aumentó bastante, 44,3%. Mantenimiento de propiedad, planta de equipo, sube un 11,1, más o menos al nivel del general. Otros ingresos y egresos, operativos suman 275,8 millones, un descenso del 46,7% respecto al año pasado por menor saldo de intereses comerciales. Resultados por inversiones de la subsidiaria que se dedica al transporte de gas, COI-SERV, dan un resultado positivo de 159,2 millones, el año pasado era un déficit de 145,4 millones de pesos.
bueno, viendo lo más interesante, es decir, si bien las remuneraciones tienen una suba chiquita, juicios y reclamos hoy están 964 millones, el año pasado era 667 millones ajustado por inflación. Otros ingresos y egresos está dado principalmente por el saldo entre intereses ganados e intereses gastados o pagados, que bueno, es muy menor, un 30% menor al año pasado. Y por último, COISAR tiene un resultado del pedido de 159,2 millones y aumenta su valor de libro a 137,6 millones de acciones, de pesos, su valuación, perdón. Los saldos financieros y RECAN suman 225,2 millones, siendo un 55,2% menor por brecha negativa en RECAN, a pesar de tener inversiones positivas, ¿no? La tenencia, resultado por tenencia positiva, los deudores comerciales por cobrar vencidos son parte del 20% del total. El inicio del año formaba el 25,8%, las cuentas por pagar vencidas formaban parte del 16%. Esto lo hacía más bien en pandemia, que tenía un valor terrible, eran como un 70%, por eso lo seguía haciendo. No hay préstamos que devengan interés, por eso no se hace el ratio deuda sobre vista. El 59% de las cuentas a pagar son a destinar hacia 4 clientes principales. Esto es el riesgo de financiación, ya que, sí, el riesgo no solo de financiación, sino de proveer el elemento. YPF y AXA, que es Pampa, Tepetrol y TGN son los 4 clientes principales que ocupan 60% de todo. El flujo de efectivo es 1.143 millones, un 12,1% menor al segundo trimestre del 2022, disminuyendo en el periodo 1.254 millones. Bueno, lo que decía es la diferencia por tenencia, la positiva, el año pasado era negativo, el resultado por tenencia era negativo, lo que da gastos de financiación mayor que el año pasado. Y, por supuesto, RECAN, que los resultados por esto. Sí, después voy a corregir. Bien. ¿Qué más acá? $21.23. Esto, lo vencido, hoy lo vencido es 900 millones menos contra cuentas por pagar mucho más, ¿no? 11.719 a vencer contra 8.441. Bueno, esto es la baja tanto a pagar como a cobrar, más o menos en sintonía a eso. Y después, como dije, los principales proveedores son YPF y AXA, Tepetrol y TGN, que suman 5.227 millones del total de las cuentas por pagar. El flujo de fondos está dado por un flujo de fondos de operaciones negativo, dado por tenencia de inversiones, baja en eso, y bajando el mismo en 160 millones de pesos. En las actividades de la empresa están enfocadas a mantenimiento de redes, gasoductos y cámaras, continuar con la implementación de mejoras en los procesos de alta de clientes y gestión de trámites e instaladores matriculados y certificaciones de salud con las siglas no seguridad e higiene. La liquidez va de 1.24 a 1.28, la solvencia 1.88 a 1.89, muy bien estos dos ratios. El valor del libro 204,6, la cotización aumentó muchísimo en un año, alrededor de, no sé, como 300%, 389,5, la capitalización es 78.816 millones, y la pérdida por acción acumulada es 5,99. Lo que decía del aumento de la acción, comparado con Metrogas, que recién la vimos, aumentó en lo que va del año 107, pero en interanual 348,73%, mucho más que la inflación, ¿no? Y mucho más que la inflación incluso en el año. El Metrogas aumentó en lo que va del año 159 con mejores métricas, o mejores métricas en el resultado, no en la parte
de deuda y en el interanual 262,38. Hoy conviene Metrogas, así que lo digo. Chao.